Las garras bajo el tobogán. Mi nombre es Michi Joel, y este fue mi primer trabajo nocturno. Siempre me consideré un gato normal. Miedoso, sí. Curioso, también. Pero nada del otro mundo. Me contrataron en un michibalneario de las afueras de Miaucastitlán, un lugar que solo tenía movimiento los fines de semana y que entre semana parecía más un cementerio de flotadores rotos. Yo cubría el turno de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Vigilancia rutinaria. Caminar entre las albercas vacías, checar que no se hubieran metido gatos sin permiso, mirar las cámaras, y resistirme a comerme los michitakis de la tiendita, que eran para los visitantes. Al principio me sentía tonto caminando por ahí, con mi linterna, silbando para hacerme compañía. El primer par de noches no pasó nada. El sonido del agua estancada, los insectos en la luz de los faroles, y el eco lejano de mis propios pasos sobre el cemento húmedo. Todo como debía ser. Pero la tercera noche fue diferente. Todo empezó con un chapoteo. Lo escuché cerca del área infantil. Una zona con alberquitas bajas, un honguito de agua, y el gran tobogán rojo, ese que da 2 vueltas completas antes de desembocar en una pileta redonda poco profunda. El sonido fue claro. Como si un michi gordito hubiera saltado al agua. Pero cuando llegué corriendo con la linterna, no había nadie. Ni una gota moviéndose. El agua completamente quieta. Como si nunca hubiera sido perturbada. Revisé por los alrededores. Nada. Solo los inflables amontonados y el silbato olvidado de algún michi salvavidas. Me dije que era mi cabeza. O una rana. Sí, eso pensé. Las ranas chapotean, ¿no? Pero entonces, al girar para regresar al puesto de vigilancia, sentí una cosa espantosa. Una mirada. Desde lo alto del tobogán. Apunté la linterna y no había nada. O eso creí. No dormí nada al regresar a casa. Intentaba convencerme de que solo era sugestión, que el sonido del agua me estaba jugando trucos. Pero cuando volví la noche siguiente, con mis orejas más erguidas que nunca, lo confirmé. Había huellitas húmedas marcadas en el cemento. Y no eran mías. A la mitad del turno, volví a escuchar el chapoteo. Esta vez, en repetición. Chapoteo. Silencio. Chapoteo. Silencio. Venía justo del tobogán rojo. Me acerqué despacio. Apreté mi linterna con la pata para no dejarla caer y fui caminando entre los inflables. El sonido era claro. Como si alguien bajara una y otra vez por el tobogán, pero sin reír. Sin salpicar. Solo ese sonido de algo mojado cayendo al agua, y luego el silencio. Subí con cuidado por las escaleras metálicas del tobogán. Paso a paso. Cada escalón crujía con mi peso. El viento soplaba entre los barrotes y el metal se sentía más frío de lo normal. Al llegar arriba, me asomé. La boca del tobogán estaba completamente seca. Y entonces lo vi. Una sombra negra salió disparada desde el fondo del tubo, sin hacer ruido, y se deslizó hacia el agua con una rapidez ingatuna. El sonido fue brutal. Corrí escaleras abajo como si me estuviera persiguiendo el mismísimo Michidiablo. Pero cuando llegué al final, no había nada. Solo un rastro de garras en el fondo de la alberca. Como si algo hubiese frenado su caída arañando el cemento sumergido. Me temblaban las patas. El pelaje se me había erizado completo. Lo que fuera que había ahí, no era un gato. Pasaron 2 noches sin incidentes, hasta que me topé con el michi guardabosques de la zona. Un viejo michi con el pelo ya blanco, que usaba un sombrerito de paja y olía a sardinas. Me vio con la camiseta del balneario y me dijo: «Tú estás haciendo el turno de noche, ¿verdad?». Asentí, pensando que me iba a contar algún chisme. Pero en lugar de eso, se me quedó viendo muy serio. «¿Ya escuchaste los chapoteos?». Yo no contesté. «No te acerques al tobogán, muchacho», dijo con una voz rasposa. Desde hace años,
Algo se quedó atrapado ahí, o peor, algo decidió quedarse. Le pregunté qué era, pero solo me respondió con una frase que me hiela hasta hoy. Ese tobogán no fue parte del diseño original. No renuncié de inmediato. Lo sé, soy un michitonto. Pero quería pruebas. Y la siguiente noche las obtuve. Puse una cámara frente al tobogán, justo donde el agua debería salpicar. La dejé grabando toda la noche, mientras yo vigilaba desde la caseta. Me prometí que no iría a revisar si volvía a escuchar algo. Y efectivamente, lo escuché. Una vez, 2, 3, 4, 5. Un descenso tras otro, como si estuvieran usando el tobogán sin parar. Amaneció. Corrí por la cámara, la agarré con las patas temblorosas y me la llevé al cuarto de vigilancia. Le di play. Primero, oscuridad. Luego, la imagen estática de la alberca y el tobogán al fondo. Todo tranquilo. Y entonces, la imagen saltó. Una sombra negra descendió por el tubo. No tenía forma de gato. Ni siquiera de algo animal. Más bien, parecía una masa alargada con extremidades que se estiraban demasiado. Se estrelló contra el agua, salpicando en cámara lenta, y segundos después, salió otra, igual. Luego otra. En un momento, mientras una se zambullía, otra ya salía del tobogán. No había pausa. No era uno solo. Eran muchos. Al final del video, justo antes de que se apagara la cámara por batería, uno de esos seres se volteó directamente al lente. No tenía rostro. Solo unas garras enormes, largas y una boca abierta de lado a lado, que no tenía dientes, sino espinas. Renuncié esa misma tarde. Dejé el uniforme, el silbato y la linterna en una caja. No dije nada. No volví. Dicen que en vacaciones, el balneario se llena de gatitos otra vez. Que los michitos hacen fila para lanzarse por ese tobogán rojo. Y que a veces, en las fotos familiares, los papás notan que su michijo tiene una nueva cicatriz en la espalda. Delgada. Como de un rasguño. Un rasguño que no había estado ahí antes. La alberca que nunca se vacía. Dicen que hay lugares que uno encuentra cuando no está buscando nada. Y yo, Michiabel, no andaba buscando trabajo. Solo quería un poco de tranquilidad. Me fui de la ciudad con la idea de pasar unas semanas en el rancho de un tío lejano, un Michi viejito que vendía cocos en una playa sin nombre, a un lado de un balneario que ya no salía en los mapas. El lugar tenía palmeras secas, toboganes oxidados y letreros descoloridos por el sol. Nadie lo visitaba. No porque fuera peligroso, sino porque el tiempo lo había olvidado. A mí me gustó desde que lo vi. No por bonito, sino porque olía a cosas viejas. A vacaciones antiguas. A flotadores de los 90. Y entre tanta ruina, algo me llamó la atención, una alberca rectangular, al fondo del balneario. Sin tobogán, sin honguitos, sin juegos. Solo agua. Siempre llena. Eso fue lo raro. Porque mi tío, el Michi viejito de los cocos, me lo dijo sin rodeos. Esa alberca no tiene mangueras conectadas. Y jamás le hemos echado agua. Le pregunté entonces por qué estaba llena. Me respondió que nadie lo sabía. Que desde que él era mi chicachorro, esa alberca amanecía rebosando. Lloviera o no. Hiciera calor o no, y que jamás, ni una sola vez, había logrado vaciarla. Lo intentaron. Con cubetas, con bombas, con tubos. Nada. El agua parecía multiplicarse cada vez que se intentaba sacarla. Yo me reí. Pensé que era una leyenda local para asustar turistas. Pero esa noche, la alberca me habló. Lo juro. Estaba durmiendo en la hamaca, con los mosquitos revoloteando y el zumbido lejano del mar. Y entre sueños, escuché una voz. No era clara. Era como un murmullo bajo el agua. Un canto. Un susurro burbujeante. Me desperté sudando,
con los bigotes húmedos y las orejas echadas hacia atrás. Caminé sin pensar, como si algo me jalara con las patas. Y ahí estaba yo, a medianoche, parado frente a la alberca que nunca se vacía. El agua estaba completamente quieta. Ni una ola, ni un reflejo. Pero debajo se movía algo. No sé cómo explicarlo. Era como si el fondo respirara. No veía peces, ni objetos, ni basura. Solo sombras largas, delgadas, que se deslizaban como hilos. Me agaché. Acerqué la carita al borde. Intenté ver mejor. Y entonces lo escuché claro, justo dentro de mi cabeza. Bájate, Michiabel, tenemos espacio para uno más. Me eché para atrás de un brinco, me golpeé el lomo con el cemento y salí corriendo sin mirar atrás. No le conté nada a mi Michitío. Me encerré en el cuartito con las botellas de agua de coco, me acurruqué en una caja de cartón y esperé a que amaneciera. Pero el problema fue que no amaneció. Al menos, no para mí. Porque cuando salí del cuarto, con la luz encendida y el sol supuestamente en el cielo, todo estaba igual que la noche anterior. El reloj no se había movido. Los gallos no cantaron. El sonido del mar se había apagado. Y la alberca seguía ahí, llena, intacta. Pasé lo que creí que era un día completo caminando por el balneario, pero no había nadie. Mi Michitío había desaparecido. No había cocos, ni palmeras, ni sombra. Solo calor. Y ese silencio pegajoso que uno siente cuando está a punto de ver algo que no debería. Volví a acercarme a la alberca. Ya no era rectangular. Había crecido. Mucho. El borde ahora tenía grietas, como si el cemento estuviera pudriéndose desde dentro. El agua olía raro, como a metal oxidado, y algo más. Algo dulce. En la superficie flotaban flotadores inflables con formas de pato, de estrella, de pececitos, todos viejos, inflados a medias. Pero no había viento. No se movían. Solo flotaban ahí, como esperando. Me asomé otra vez y vi mi reflejo. Pero el Michi en el agua no era yo. Tenía los ojos completamente negros. La boca entreabierta. Como si estuviera gritando debajo del agua. Y cuando intenté apartarme, ese reflejo me sonrió. Corrí. Esta vez de verdad. Corrí por todo el balneario, grité el nombre de mi Michitío, lloré. Mis maullidos no sonaban normales. Salían roncos, huecos. Y fue entonces que decidí hacer lo más tonto de toda mi vida, volver a esa alberca. Pararme en el borde. ¿Y saltar? No sé por qué lo hice. Tal vez porque era eso o quedarme atrapado en esa especie de tiempo detenido. Tal vez porque en el fondo creí que si enfrentaba lo que fuera que estaba ahí abajo, podría salir. Como esas historias donde los michis bajan a lo más oscuro y vuelven. Cambiados, pero vuelven. El agua estaba helada. Más fría de lo que cualquier cosa debería estar. Me dolieron las patitas. Sentí agujas en el pecho. Me hundí rápido, y al abrir los ojos bajo el agua, vi todo. Había michis ahí abajo. Decenas. Flotando como si estuvieran dormidos. Algunos tenían flotadores puestos. Otros solo estaban ahí, con los ojos cerrados, en silencio. No parecía que sufrieran. Pero uno de ellos abrió los ojos y me miró. No era un extraño. Era yo. Otra versión de mí. Más joven. Más cansado. Con una herida en la pata que no recordaba tener. Ese yo me tomó de la pata. Me apretó con fuerza. Y luego me susurró bajo el agua, sin mover la boca. Aún puedes irte, pero no del todo. Me soltó. Y desperté. Estaba en la hamaca, otra vez. Con el sol entrando por la ventana. Los gallos cantando. El mar rugiendo a lo lejos. Me incorporé con dificultad. Tenía la lengua reseca y los bigotes enredados. Corrí al patio, grité por mi Michitío y él salió de la cocina como si nada hubiera pasado. Dormiste como piedra, Michito. ¿Seguro que quieres quedarte más días?
No supe qué decirle. Solo asentí y me fui directo al baño. Frente al espejo vi una marca pálida en forma de garrita sobre mi pechito. Como si alguien me hubiera apretado justo donde el corazón. Nunca volví a acercarme a esa alberca. Pero cuando llueve, o cuando me baño y el vapor empaña el vidrio, a veces veo mi reflejo. Y no siempre soy yo. A veces, el otro sigue ahí, sonriendo desde el fondo. El grito del jacuzzi abandonado. No era la primera vez que nos metíamos a lugares cerrados. Yo, Michi Luis Fer, era el más nerviosito del grupo, sí, pero siempre terminaba yendo detrás de mis Michi amigos. Éramos 5. Nos conocimos en la Michi Prepa y desde entonces, cada verano, hacíamos una esplomicheada nocturna, meternos a sitios abandonados, grabar, tomar fotos y echarnos unas sardinas. Pura tontería Michi adolescente. Pero ese año, alguien mencionó algo diferente. Algo más intenso. ¿Han oído del jacuzzi que grita? Dijo Michitona, con esa sonrisa entre burla y miedo real. Los demás negamos con la cabeza. Dicen que está en un balneario abandonado al otro lado de Michitlán. Uno de esos que quebró hace años. Nadie se mete ahí porque está cercado, pero una vez, un Michi se metió y escuchó gritos saliendo de un jacuzzi tapado con lona. Gritos como de alguien que se estaba ahogando, pero sin agua. Nos reímos, claro. Pero la semilla ya estaba plantada. Y cuando el calor de verano apretó más de lo que nuestros bigotes podían tolerar, decidimos ir. El balneario era un caos de maleza, estructuras corroídas y letreros comidos por el sol. El pasto cubría hasta los toboganes, y los inflables, rotos, parecían criaturas marinas abandonadas. Todo estaba en silencio. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Avanzamos entre los escombros hasta llegar al lugar. Lo reconocimos de inmediato, un jacuzzi redondo, empotrado en piedra, con azulejos despintados y una lona negra encima, sostenida por unos tubos metálicos oxidados. Parecía una trampa. Como una boca de pozo que lleva directo al otro lado. Michibán fue el primero en acercarse. No hay nada. Seguro es puro cuento. Tiró de la lona y ésta se soltó de inmediato, como si estuviera esperando ese momento. El aire cambió. No fue una brisa, ni un olor. Fue como si el ambiente dejara de tener sonido. Como si el mundo se tragara a sí mismo. Miramos dentro. No había agua. Solo una capa de tierra pegada a las paredes, con hojas secas y bichos. Pero en el centro, justo donde deberían estar las burbujas, había un círculo oscuro. Negro. Un hueco que parecía absorber la luz. Michilu sacó su celular para grabar. Pero cuando enfocó la pantalla se quedó congelada. Luego negra. Luego apareció un rostro. Pálido, con los ojos cerrados. Como flotando en la oscuridad. Saltó hacia atrás gritando. Lo vi. Vi algo ahí abajo. Los demás nos reímos nerviosos. Pero cuando yo me acerqué, lo sentí. El suelo vibraba. No era imaginación. Lo juro. Era como si algo allá abajo estuviera moviéndose. Como si el jacuzzi todavía tuviera un sistema activo. Pero no eran burbujas. Era como un temblor suave, casi imperceptible, pero constante. Y entonces ocurrió. Un grito salió desde el centro. Un alarido gutural, largo, que no era de un Michi. Era más profundo. Más viejo. Como si el mismísimo balneario estuviera sacando un lamento atascado durante años. No sabíamos qué hacer. Estábamos congelados. Todos menos Michi Marlón, que se acercó más, como hipnotizado. Está llamándome, murmuró. Intentamos detenerlo, pero metió la pata al borde del hueco. Y fue ahí cuando el suelo lo jaló. No bromeo. No fue que se resbalara. Fue como si el borde lo succionara. Como si esa oscuridad hubiera estado esperando su turno. Gritamos su nombre.
Saltamos al jacuzzi, buscamos dentro del agujero, pero no había fondo. Metí una pata entera y no sentí nada. Ni agua, ni tierra. Era como si el centro estuviera roto. Como si llevara a otra parte. No podíamos creerlo. Y lo peor fue cuando la tierra empezó a cerrarse sola, como si se estuviera sellando. Como si el jacuzzi estuviera digiriendo algo. Salimos corriendo. Saltamos bardas, cruzamos el pasto seco y no paramos hasta llegar al michicoche. Nadie habló en el camino. Nadie encendió la radio. Solo escuchábamos nuestra respiración y el zumbido fantasma de aquel grito atrapado en el cráneo. 2 días después, Michi Marlon apareció en su casa. Solo. Deshidratado. Cubierto de tierra. No recordaba cómo volvió. Solo dijo que soñó con un lugar lleno de agua estancada, donde las voces salían de las burbujas y que una de ellas le ofreció quedarse. Que alguien dentro le decía que mientras el jacuzzi no tenga agua, siempre tendrá hambre. Ahora tiene ataques de pánico cada vez que oye el sonido del agua burbujeando. No puede entrar a un baño si hay vapor. Y cada vez que se acerca a un espejo empañado dice que lo ve. No a él, sino al rostro que vimos esa noche en la pantalla de Michilus. Yo no volví a ningún balneario desde entonces. Pero a veces, cuando camino por la calle y alguien prende su hidromasaje en el patio, puedo jurar que escucho el mismo grito. Lejano. Como si todavía tuviera hambre. Turno nocturno en Michiesplas. Nunca me gustaron los turnos nocturnos. No porque me diera miedo la oscuridad o algo así, sino porque el silencio, ese silencio extraño que cae sobre los balnearios cuando el sol se va, siempre me pareció demasiado espeso. Como si el agua misma guardara secretos. Como si, de noche, las piscinas respiraran. Yo era guardián nocturno en Michiesplas, un balneario popular durante las vacaciones. Tenía que dar rondas, revisar que no hubiera michis colados, que todo estuviera cerrado y que las bombas de filtrado funcionaran. Me pagaban bien por quedarme toda la noche solo, vigilando un lugar que en el día rebosaba risas y en la noche solo devolvía ecos huecos. Todo comenzó una madrugada. Había un apagón parcial en la zona de las regaderas. Fui a revisar con mi linterna. Las lámparas del pasillo titilaban, y al fondo, una regadera goteaba. El sonido era constante, molesto. Caminé hacia allá y, de pronto, se escuchó el sonido de otra regadera encendiéndose sola, al fondo del baño. Me quedé quieto. El agua caía como si alguien estuviera duchándose. Pero no había nadie. Me acerqué lentamente, y al llegar, se apagó. El piso mojado tenía huellitas. Huellas pequeñas. No eran de gato adulto, no. Parecían de un michito pequeño. De regreso, pasé por las albercas. La luz de emergencia iluminaba apenas el área. El agua parecía calma, pero justo cuando pasé por la alberca de olas, el sistema se activó solo. Las olas comenzaron a moverse con violencia. Corrí al cuarto de control, pensando que alguien lo había encendido desde ahí. Pero los interruptores estaban en su lugar. Cerré la puerta tras de mí, y fue entonces cuando escuché la risa. Una risa aguda, lenta, lejana, como la de un michito jugando. Volteé, y del otro lado del vidrio que da al área de las piscinas, vi una silueta. Un pequeño michi. ¿Pero no era normal? Tenía los ojos completamente negros, y su pelaje parecía empapado, como si acabara de salir de las profundidades. Intenté no entrar en pánico. Era una alucinación. Estaba cansado. Me repetí eso mientras me servía un poco de café en la caseta de primeros auxilios. Pero el silencio volvió a quebrarse. Esta vez no era risa. Era un grito. Un chillido desesperado. Venía del área del río lento. Tomé mi linterna de nuevo y fui para allá. Todo parecía en orden, pero entonces la corriente se activó y empezó a mover los flotadores, 1, 2, 3,
como si alguien invisible estuviera subido en ellos. La corriente comenzó a acelerarse. En uno de los flotadores vi marcas, rasguños, profundos, recientes, como si un michito hubiera tratado de aferrarse con fuerza antes de ser arrastrado. Me fui corriendo. Llamé a mi supervisora por el intercomunicador, pero no hubo respuesta. La línea solo hacía un sonido extraño, como si alguien respirara del otro lado. Regresé a la entrada. Ahí estaban mis cosas. Decidí irme antes de que mi mente se quebrara. Pero al salir del área principal, algo me detuvo. Era una figura. Un michito muy pequeño, sentado al borde de la alberca para michitos pequeños. No lo reconocí. No era hijo de ningún trabajador. Me acerqué con cuidado, y cuando estuve a unos metros, giró la cabeza. Sus ojos eran como espejos rotos. Me dijo con voz temblorosa: ¿sabes por qué no cierran este lugar? Yo no respondí. Él bajó la mirada y añadió: porque no pueden. Porque aquí nunca se cierra de verdad. Después simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el vapor del agua. Al día siguiente, entregué la renuncia. No volví a pisar Michiesplas. Y aunque intenté olvidarlo, hay noches en que, acostado en casa, puedo escuchar claramente el chillido de una bomba de alberca encendiéndose sola y una risita que flota con el viento. Los nados de medianoche. Siempre he dicho que los peores sustos me han pasado fuera del camino. Uno pensaría que la carretera es lo más peligroso, pero hay algo en los lugares vacíos, callados, donde no hay más ruido que el de tu propia respiración. Como ese michibalneario de paso en Michititlán del Río. Uno de esos que abren las 24 horas, donde solo se escucha el canto de los grillos y el agua corriendo. Me había bajado del tráiler a eso de las 11:30. Había manejado desde Michicoatzacoalcos, casi sin parar. Estaba cansado, sucio y con el pelaje hecho nudo, así que cuando vi el letrero neón que decía Michiesplas 24 horas, relájate sin preocuparte, decidí entrar. Era un lugar modesto, con un par de albercas grandes, jardines poco cuidados, un área de comida cerrada y una zona de regaderas. Apenas había un michi en la recepción, medio dormido. Me cobró con desgano, me dio una pulsera amarilla y me dijo que podía quedarme hasta que saliera el sol. Recorrí el lugar hasta encontrar una banca cómoda cerca de la alberca más profunda. El ambiente era fresco, húmedo, y se sentía un poco más solitario de lo que esperaba. Encendí un michigarro y me recosté con la vista hacia el agua. No había nadie. Las luces bajo el agua dejaban ver todo el fondo perfectamente. Me relajé. Pero a la medianoche exacta, algo cambió. El agua se estremeció con una vibración sutil. No un chapoteo. No una ola. Como si algo muy grande se hubiera movido por debajo. Me incorporé, pensando que quizá una bomba de agua se había activado, pero no escuché ningún motor. Y entonces los vi. Siluetas. 5, 6, tal vez más. Nadando a gran velocidad de un extremo al otro de la alberca. Pero lo más raro, no rompían la superficie del agua. No había burbujas, no había oleaje, solo el desplazamiento rápido de algo que no debería estar allí. Me levanté lentamente, me acerqué al borde y observé. Las figuras eran alargadas, con extremidades que se abrían y cerraban como aletas, pero también con algo que parecía ser una cola larga. No eran peces. No eran michis. Y no eran normales. Una de las siluetas se detuvo justo debajo de mí. Y entonces vi algo. Una especie de rostro felino pero deforme, con los ojos completamente blancos y el hocico chato, como si el agua lo hubiera hinchado. No tenía pelaje. Me estaba mirando desde el fondo. Retrocedí tan rápido que me resbalé. Cuando me levanté, las luces de la alberca comenzaron a fallar, parpadeando lentamente. Las siluetas se habían desvanecido, pero el agua parecía más oscura, como si algo se hubiera quedado allá abajo, esperando.
No quise averiguarlo. Recogí mis cosas, pero antes de salir me encontré al Michi de recepción, dormido profundamente. Lo sacudí, le grité, nada. No despertaba. Tuve que saltar la reja para salir. Cuando me alejé con el Michi Trailer, volví la vista una vez más hacia la alberca. Y ahí estaban de nuevo. Siluetas, muchas más, alineadas bajo el agua. Viendo hacia arriba. Esperando. Nunca regresé. Y desde entonces, cuando paso por Michititlán del Río, evito mirar hacia ese lugar. Porque sé que siguen nadando ahí abajo. El chapoteadero de los perdidos. Dicen que el recuerdo más claro de la infancia es el que te marcó, y si eso es verdad, entonces lo que vi aquel día bajo el honguito de agua no fue un sueño. Yo era apenas un michito. Uno de esos revoltosos que no paran de corretear entre los toboganes, que meten la cabeza en el chorro de las regaderas como si estuvieran descubriendo otro mundo, que gritan cuando se resbalan en el piso mojado y no lloran por orgullo. De esos que se niegan a salir del agua aunque ya estén tiritando. Fue en un balneario de esos que anuncian con coloridos letreros de cartón y siluetas felices. Michi Splash Mini se llamaba, diseñado solo para los más pequeños, con chapoteaderos bajitos y colchones inflables flotando por todas partes. Pero todos sabíamos que el centro del lugar era el honguito de agua. Esa fuente redonda, de colores deslavados, de la que caía una cortina constante de agua caliente que olía raro, como a oxidado. ¿Había un rumor? Siempre lo hay, ¿no? Una historia que los michicachorros mayores contaban en la fila de las papas con salsa. Que si te quedabas quieto bajo el honguito, justo al centro, cerrando los ojos podías verlos. Ver a los que no salieron. Yo no lo entendía. ¿Cómo que no salieron? Los michis mayores solo reían y te empujaban el plato de papas más cerca. Pero el miedo ya estaba ahí, metiéndose bajo las garras. Una tarde, justo cuando las sombras ya se alargaban en los árboles que rodeaban el balneario, decidí probarlo. Estaba solo, mojado hasta la punta de los bigotes, y con la panza medio llena de michifrituras. Caminé al centro del chapoteadero. El agua me llegaba apenas a la mitad de las patas. Me detuve justo bajo el chorro que caía del honguito, con los ojos bien cerrados. Conté hasta 5. Y entonces, los gritos desaparecieron. No sé cómo explicarlo, pero el sonido del balneario, los chillidos, la música, el zumbido de las bombas. Todo desapareció como si lo hubieran apagado. Sentí que el agua se volvía más espesa. Más tibia. Olía diferente. Como si estuviera muy abajo. Muy abajo. Abrí los ojos. Y ya no estaba en Michi Splash. Frente a mí, el agua era negra. No turbia, negra. Como si no reflejara nada. Como si tragara la luz. Y ahí, en esa agua negra, flotaban muchos michitos. Flotaban sin moverse, con los ojitos cerrados. Como dormidos. Había decenas. Gatitos con flotadores oxidados, trajes de baño viejos, algunos aún con un cono de nieve en la patita. Pero no respiraban. No parpadeaban. Solo estaban. Di un paso hacia atrás. El agua se agitó. Uno de ellos, un michi de pelaje blanco sucio, abrió los ojos. Y me vio. No me miró con odio. No. Me miró como si me reconociera. Fue entonces que entendí. Muchos de ellos eran los mismos michis que salían en los letreros viejos del balneario, en las fotos colgadas junto a la tienda de souvenirs, en las placas de In Memoriam oxidadas junto a la entrada. Nombres que nadie recordaba. Juegos que ya no estaban. Sombras que se habían vuelto parte del agua. El honguito dejó de soltar agua de golpe. Como si alguien hubiera cerrado la llave. Caí de espaldas, y al tocar el piso del chapoteadero, todo regresó. El sol, los gritos, el olor a frituras, el chillido de los flotadores. Salí corriendo, temblando,
llorando de rabia o de miedo. O de las dos. Mis papás pensaron que me había asustado solo. Me dieron un algodón de azúcar y lo olvidaron. Pero yo no. A veces sueño con ese michito de ojos blancos mirándome desde el fondo. Como si aún esperara que regrese. Como si creyera que soy uno de ellos. A veces creo que lo soy. Desde aquel día no puedo meterme al agua sin recordar su mirada. Nunca se supo qué pasó con los michis que se perdieron ahí. Pero si vas a Michis Plasmini y te detienes bajo el honguito y cierras los ojos, tal vez los veas. Y si ellos te ven, asegúrate de no quedarte mucho tiempo. La rampa de las patitas silenciosas. Nunca he sido fan de los michibalnearios, pero esa noche estábamos en carretera, y el calor era insoportable incluso con las ventanas abiertas. Había un balneario 24 horas justo a la salida del pueblo, uno que tenía fama de estar siempre vacío. Ideal para descansar sin ruidos, sin multitudes. Perfecto. Lo que no sabía era que también estaba vacío por una razón. Llegamos como a las 2 de la madrugada. Todo se sentía demasiado tranquilo. Los faroles que iluminaban los caminos entre las albercas parpadeaban, y había un sonido constante de agua cayendo, aunque no se veía movimiento en ningún sitio. Solo mi compañero y yo, estacionados junto a la entrada principal. Él se quedó dormido enseguida en la cabina del Michitrailer, pero yo no podía. Sentía el calor pegado al pelaje, como una cobija mojada. Así que decidí dar una vuelta y estirar las patas. Fue entonces cuando la vi. Una rampa larga y lisa, con barandales a los costados. Bajaba hacia una zona cerrada por una reja oxidada. Tenía un letrero que apenas podía leerse: no usar zona clausurada. Pero la reja no tenía candado. Solo estaba empujada hacia adentro, como si alguien la hubiera olvidado abierta. Había algo en esa rampa que me atraía. El calor del lugar parecía disiparse en esa dirección. Y además escuché algo. Pasitos. Pasitos suaves. Como si un grupo de michitos jugara abajo. Pero eran casi las 3 de la madrugada. No había nadie más ahí. Aún así, el sonido de las patitas mojadas corriendo por el cemento era claro, constante, demasiado real como para ser mi imaginación. No sé por qué, pero empecé a bajar. La rampa era resbalosa, húmeda. Cada paso que daba se sentía más silencioso. Como si el lugar absorbiera el ruido. Incluso mis propios pensamientos comenzaron a volverse borrosos. Solo estaba enfocado en seguir bajando. Y entonces lo noté. No era solo que el sonido desapareciera. Era que mis patitas no hacían contacto. Caminaba, sí, pero no sentía el suelo. Como si mis huellitas se movieran sobre algo espeso, invisible. Me detuve. Ahí fue cuando vi algo frente a mí. Una silueta. Chiquita. Como de un michi. Estaba parado al final de la rampa. No me miraba. Solo respiraba lento, con el pecho subiendo y bajando en medio de la neblina espesa. «Hola», dije con voz baja. Y sin responder, sin moverse, simplemente desapareció. Como si el vapor lo tragara. Corrí. No sé cómo logré subir otra vez por la rampa, pero cuando lo hice, sentí que mis patas volvían a tocar el suelo con un golpe seco. Como si hubiera estado flotando hasta ese momento. Regresé al tráiler y cerré todo. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente, me acerqué a la caseta del balneario cuando abrieron. Pregunté por esa zona, por la rampa. El michi encargado solo me miró, luego desvió la vista. «Eso está clausurado desde hace años», murmuró. «Los pequeños michis, los que se perdieron, siempre se escuchan jugar ahí. Pero no están. No han estado desde hace mucho. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, subo el volumen de la radio y trato de no mirar hacia el balneario. Pero a veces, incluso con el ruido del motor, creo escuchar esas patitas. Mojadas. Silenciosas.
El agua no refleja la verdad. No fue la primera vez que visitamos ese balneario, pero sí fue la última. Mi michifamilia y yo habíamos decidido hacer una escapada de fin de semana para quitarnos el estrés. Ese lugar estaba en las afueras de Michipachuca, rodeado de cerros secos y una que otra cactácea, y siempre nos había parecido tranquilo, aunque algo apagado. No por el servicio, ni por el lugar en sí, sino por una sensación de fondo, como si las risas se escucharan muy bajito, como si el agua no chapoteara con gusto. Pero esa vez, fuimos con más confianza. Nos quedamos toda la tarde en la alberca principal, esa que tiene mosaicos azules y una resbaladilla amarilla en forma de cola de sirena. El agua estaba templada, y el sol, aunque filoso, no quemaba. Tomamos muchas fotos. Yo soy de esos michis a los que les gusta documentarlo todo. Selfies, fotos grupales, fotos con la garrita haciendo paz y amor. Ya sabes, de esas que luego mandas al grupo familiar con algún sticker cursi. Fue hasta la noche, ya en la cabañita que rentamos, que mi hermana Michilu sacó su teléfono para revisar las fotos. Yo estaba en la litera de arriba, descansando un poco, cuando la escuché decir: «Oye, ¿alguien más se metió con nosotros?» «¿Cómo?», le pregunté bajando la cabeza por el borde. «Mira esta. Está la tía Missy, el tío Mau, tú, yo, ¿y ese quién es?». Salté de la cama y me acerqué. En la pantalla, se veía claramente nuestra sonrisa de foto casual. Todos empapados, con el agua hasta el pescuezo. Pero justo detrás de mi cabeza, como si asomara del agua, había un rostro. Un rostro borroso, gris, de facciones mal definidas. No se veía alegre ni triste. Solo estaba ahí. «Tal vez es alguien que pasó», dijo mi michimadre. Pero en otra foto, donde ya no estábamos frente a la cámara, donde solo se ve el reflejo del agua en la parte baja, el mismo rostro estaba allí, más nítido. Y luego en otra. Y en otra. Empezamos a revisar con más calma. Cada foto tomada cerca del agua tenía ese mismo rostro escondido en alguna parte. A veces, en el fondo. Otras, reflejado. Pero siempre con la misma expresión inexpresiva. Fijo. Observador. Esa noche no dormimos bien. Al día siguiente, ya con la maleta hecha, pasé por la recepción a devolver la llave. Fue entonces cuando, con algo de incomodidad, le pregunté a la michita encargada si había cámaras de seguridad o si alguien más se había metido con nosotros a la piscina. Ella solo bajó la mirada. «¿Te apareció el rostro?», preguntó con voz apenas audible. No supe qué responder. Ella pareció arrepentirse de haberlo dicho, pero al final se levantó y sacó un álbum viejo, lleno de fotos amarillentas. Me lo abrió justo en una página específica. Era la misma cara. En una postal de los años 90, con un grupo de michifamilias posando felices, ese rostro flotaba detrás de un michigatito. Exactamente igual al de nuestras fotos. «Siempre es el mismo», murmuró la michita, con las orejitas caídas. «A veces pasa años sin aparecer. Pero cuando lo hace con una familia entera». Me fui con el corazón golpeándome el pecho. En el camino, eliminé todas las fotos del celular. No quería volver a verlo. Pero fue inútil. Esa noche, mientras me cepillaba los bigotes en el espejo del baño, lo volví a ver, no en el cristal, sino reflejado en el agua del lavamanos. Fijamente. Inmóvil. Y ahora ya no se va. A veces, cuando me asomo a un charco, o al fondo de una cubeta, él está allí. Última llamada para salir del michi balneario. Nunca he sido un michi muy puntual. Siempre soy de los últimos en irme a todos lados, a las michipachangas, a los turnos de trabajo, incluso a los michifunerales. Así que no es raro que esa tarde en el balneario Michi Aguas Relax yo haya sido de los pocos que todavía andaban chapoteando cuando ya estaba cayendo la noche. Era la última semana de vacaciones y, sinceramente, no quería que se acabara.
El calor de la tarde ya se estaba desvaneciendo y el cielo se pintaba con esos tonos entre rosita y naranja que hacen que el agua se vea como derretida. Estaba recostado en uno de esos camastros viejitos, con una pata colgando y la otra metida en la alberca, cuando sonó el altavoz. Última llamada para salir del michibalneario. Repetimos, última llamada para salir del michibalneario. Lo dijeron con esa voz grabada que uno escucha sin escuchar. Pensé, ya, un ratito más. Había otras 2 michifamilias todavía empacando sus toallas, y un grupito de michicachorros peleando con unos inflables. Me volví a acomodar. A los 5 minutos volvió a sonar. Última llamada para salir del michibalneario. Pero esta vez la voz no se oyó como antes. Era la misma grabación, sí, pero se sentía apagada, como si viniera desde abajo del agua, o desde un lugar muy lejano y hueco. Me senté. Algo en mi lomo se erizó, pero intenté no hacerle caso. Un ratito más y me voy, de veras, me dije. Fue entonces cuando noté que los demás ya no estaban. Me giré para buscar a las michifamilias, y ya no había nadie. Ni una toalla. Ni un inflable. Ni rastro de los michicachorros. Los camastros vacíos. Los lockers abiertos. El puesto de papitas cerrado con candado. Todo, completamente solo. Hola. Grité. ¿Queda alguien? Mi voz rebotó contra las paredes húmedas de piedra. El eco no fue como los ecos normales. Fue lento, como si se tardara más de lo normal en regresar. Me puse de pie de inmediato. El cielo ya no estaba naranja, ahora era un azul morado raro, como si el atardecer se hubiera detenido a medias. El agua de la alberca ya no era clara, sino opaca, espesa. Me di cuenta de que ya no hacía calor. Corrí hacia la salida, pero el portón principal estaba cerrado. No solo cerrado, tenía una cadena con candado. ¿Cómo que ya cerraron? Si acaban de decir que era la última llamada, pensé, frustrado. Entonces volvió a sonar el altavoz. Última llamada para salir del michibalneario. Pero esta vez fue clarísimo, esa voz no era una grabación. ¿Era una voz real? Ronca. Vieja. Volteé hacia la bocina del altavoz, y lo juro por mi bigote, estaba goteando. Una gota negra cayó desde la rejilla metálica. Luego otra. Luego una más. No era agua, era algo espeso, como aceite. ¿Quién eres? Grité. Mi voz temblaba. No hubo respuesta. El aire se sentía pesado. Cada paso que daba hacia el interior del balneario parecía más difícil, como si algo me jalara hacia atrás. El piso se volvía pegajoso. Pasé frente a la alberca michinfantil y vi que los patitos de plástico flotaban con el pico hacia abajo. Entonces escuché risas. Risas de michicachorros. Delgadas, burlonas, pero sin emoción. Venían de la alberca más profunda. Me asomé. Ahí no había nadie. O eso creía al principio. Me agaché un poco para mirar más de cerca y vi algo reflejado. No era yo. No era mi cara. Era un rostro delgado, con los ojos muy abiertos y una sonrisa imposible de tan larga. Me eché para atrás de inmediato. Y la voz volvió a sonar. Última llamada para salir del michibalneario. Corrí sin pensar. Me lancé contra el portón y maullé, grité, pataleé, rasguñé. La cadena no cedía. No tenía señal en el michicelular. Todo el balneario estaba a oscuras salvo por una lámpara titilando en el techo, justo encima de la alberca profunda. Y entonces lo entendí. Esa voz no estaba diciendo la hora de cierre. Era una advertencia. Una oportunidad. Un aviso para quienes aún estaban a tiempo. Pero yo ya no lo estaba. Mi cuerpo empezó a sentirse más pesado. Mi sombra ya no se movía igual que yo. El agua burbujeaba aunque no había nadie dentro. Y las bocinas, ahora todas, de todos los rincones del balneario, decían al mismo tiempo: última llamada. Última llamada. Última llamada.
Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando los abrí, ya no estaba en la entrada. Estaba acostado de nuevo en el camastro, pero el sol no había salido. El cielo seguía igual. Todo seguía igual. Como si estuviera atrapado en él un ratito más. Sigo aquí. No sé cuántas veces han dicho ya última llamada. Solo espero que si algún día vas a este balneario, te vayas cuando escuches el anuncio. Porque si no te vas cuando te lo dicen, ya no te dejan irte nunca más. La ducha del otro lado. No había muchos michis ese día en el balneario. Era lunes, temprano, y casi todos seguían de vacaciones en sus cuevitas. Decidí aprovechar la soledad para darme un baño en las regaderas comunales. Siempre me había gustado el sonido del agua cayendo sobre el azulejo, el vapor llenando el aire, el eco suave que se formaba con cada paso. Dejé mis cosas en una esquina seca, colgué la michitoalla en el gancho y me metí bajo el chorro caliente, ronroneando bajito. El vapor empezó a subir rápidamente, empañando los espejos al fondo del cuarto. Cerré los ojos y disfruté ese momento tan mío, en silencio. Pero al abrirlos, noté algo raro. Una palabra se dibujaba en uno de los espejos, como si alguien la hubiera escrito con una garrita en la niebla. No estás solo. Me detuve. Miré alrededor. No había nada. Pensé que tal vez alguien lo había escrito antes y el vapor lo revivió. Me enjuagué rápido, sin quitarle la mirada al espejo. El agua seguía cayendo, cálida, pero una gota helada me recorrió el lomo. Entonces, el mensaje cambió. Ya no decía lo mismo. Ahora ponía: déjame salir. Retrocedí, mi corazón gatuno latiendo muy fuerte. El agua comenzó a sonar más fuerte, como si algo se arrastrara en las tuberías. Apagué el chorro. El silencio fue inmediato, pero el agua en otra regadera se encendió sola. La más lejana. La más oscura. Escuché pasos. No, no pasos. Algo más lento. Más húmedo. Algo que se arrastraba, y entonces, la regadera más lejana lanzó un chirrido de metal, como si se abriera desde dentro. El vapor ya lo cubría todo, y entre la bruma vi una sombra que no era mía. Corrí. Ni siquiera me sequé. Tomé mi michitoalla a medias, resbalé, me raspé la patita, pero salí de ahí chillando. Afuera no había nadie. El sol seguía brillando como si nada. Pero cuando volteé hacia las regaderas desde el jardín, vi como una patita. No, una garra oscura, se pegaba al cristal desde dentro. Me fui del balneario ese mismo día. Pero cada vez que me baño solo, me da miedo que el vapor me hable otra vez.